Pues queridos oyentes, estamos de nuevas con ustedes en este monográfico, la segunda parte desde hace años ya de la Pica en Flandes. Abordaremos un monográfico que esta semana, como no podía ser de otra manera, va a girar en torno al Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, el acceso a la información, en fin, las filtraciones. Realmente ahora mismo parece que el debate político, cuando hay un caos en la política, se centra en organismos esenciales del Estado, como casi para tapar lo que está sucediendo. Pero bueno, para ello, como siempre, el teniente general don Emilio Pérez Alemán nos va a iluminar y vamos a estar muy atentos porque desde luego nos preocupa y mucho la situación del CNI como patriotas que somos y nos desconcierta y queremos saber por personas cualificadas que han tenido máximas niveles de responsabilidad en el Estado, opiniones cualificadas, más allá de lo que normalmente en los medios de comunicación, ya sabemos, los todólogos hablan y no dicen nada. Queremos saber opiniones del mundo cívico-militar y personas acreditadas y muy respetables como don Emilio Pérez Alemán. Adelante, mi teniente general, por favor. Pues sí, nos encontramos en esta última semana con el penúltimo capítulo de la tragicomedia que estamos viviendo en España ya desde hace varios años, con este gobierno que no hace más que empujar un poquito más hacia el fondo a todos los españoles. Ha sido, como acabas de decir, el tema de las escuchas que denunciaron inicialmente los golpistas indultados y por lo tanto condenados previamente, de que habían sido objeto. Y bueno, pues en ese penúltimo capítulo el ministro de la Presidencia, señor Bolaños, un apellido lucense de gran arraigo y muy noble, con su escudo de armas, pero no olvidemos el significado de la palabra Bolaño, piedra mal tallada en forma redonda que lanzaban las bombardas y los pedreros, pues ese señor que se humilló ante la consejera catalana, al que le quitó el teléfono y le sentó en un extremo de una mesa como si fuera Macron con Putin, pues la verdad es que se queda asombrado como un gobierno de una nación como España pueda tener un representante y luego las manifestaciones que ha hecho respecto a que también ellos han sido escuchados y espiados es una cosa y dejan al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, pues como un objetivo más a batir en la destrucción institucional que paso a paso van dando de una forma, vamos, imparable. Recordar que el CNI, sucesor del CSIC, a su vez este sucesor del SECET, que en un principio aglutinaba todos los servicios de información como medida que tienen todas las naciones de su seguridad, estar informados, la información es imprescindible para ejercer el gobierno real y autónomo de cualquier sitio, pues una nación tiene que tener unos servicios que informen a los poderes de todos los riesgos y todas las amenazas que puedan tener. Además, los servicios de información que normalmente están centralizados en un sitio concreto, como era entonces el SECET y demás, pues luego se fueron diluyendo y hay servicios de información de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, incluso las Fuerzas Armadas tienen sus CIFAS, el Centro de Información de las Fuerzas Armadas, etc. Es decir, que hay una red de órganos que están dedicados a estar informados de toda amenaza, tanto exterior como interior. Existe una célula de involución dentro de estos organismos, pues que tratan de estar informados de lo que pasa por dentro y así, pues lógicamente,
tendrán que estar informando. Pero claro, cuando el mismo gobierno te confiesa que ellos mismos son espiados, pues resulta que a lo mejor en esa trayectoria de coger información sin límites, pues resulta que a lo mejor son sospechosos también para la inteligencia nacional. Ahora se dice que puede ser un exterior, un país ajeno, o puede ser incluso una empresa particular, que vete tú a saber las necesidades o el motivo por el cual esa empresa utiliza unos medios tan sofisticados como el Pegasus para tomar información del gobierno. Lo que no cabe duda es que nos encontramos ante un gobierno que desde luego mira por cualquier cosa menos por la integridad, por la dignidad, por el bienestar de España y los españoles. Sea o no sea espiado, lo que sí es cierto es que su trayectoria no cabe duda que nos lleva a límites francamente de difícil entendimiento en un gobierno que debería tener otros objetivos que no los que tiene este. Hemos visto cómo ha salido el ministro de la Presidencia a justificar, no se sabe bien si su incapacidad o bien una intencionalidad de seguirse cargando uno detrás de otro las instituciones y los organismos que configuran la seguridad de España. Hay una ley, que hay una ley del 2005 de defensa y seguridad y parece que está más amenazada. Falta que lo publiquen en el boletín oficial como publican tantas cosas dañinas para España y los españoles. Bueno, pues en esas estamos este fin de semana, como siempre, los opinantes, los medios oficiales o bien las redes, porque en las redes cabe todo, cabemos nosotros, pero caben otros también, pues nada, dicen que no, que lo han hecho para oscurecer la brillantez de la festividad de la Comunidad de Madrid y su presidenta. Hombre, hay que ser muy inocente para que una cosa de este calado tenga ese motivo tan banal. Yo no digo que no ataquen a la señora Ayuso, porque la verdad es su bestia negra, pero desde luego organizar la que están organizando con el Centro Nacional de Inteligencia de forma pública es para, vamos, es que yo ni un juego de niños en el colegio. Esa es la pura realidad. Lo que sí es cierto es que España va perdiendo, como ha dicho y nos ha explicado en el caso de Marruecos el coronel Manrique, toda influencia, toda capacidad, toda la importancia que ha tenido España a lo largo de su historia. Y ya no me refiero exclusivamente a nuestra zona, nuestra época imperial, donde no se ponía el sol. Estoy refiriéndome al inmediato que ha comentado el coronel Collins. Ese pasado inmediato en que España era, después de ser impulsada muchas veces desde el interior, buscando enemigos donde no existían, pero que posteriormente plantó su importancia y su forma de ser y su principal obsesión, que era el bienestar de los españoles, y fue reconocido de forma amplia a nivel internacional. Estamos cayendo en unos niveles que la verdad, el meterse con el CNI, pues no lo entiendo. Bueno, para terminar y dejar espacio a consultas y a debate. El CNI, como sus antecesores organismos de inteligencia, tiene su célula de involución y interviene también, desgraciadamente, no de forma positiva, en la buena marcha. ¿Por qué? Pues porque es un órgano
que no es lo independiente que debiera ser, de ser objetivo, sino que está muy influenciado también por la política. Volvemos siempre a la política. Y así ha sucedido, sucede ahora, ha sucedido y sucedió cuando el CNI dependía de la vicepresidenta Soraya, del Partido Popular, que también dio lugar a mucha controversia. También hay que reconocerlo, en tiempos socialistas, en la época del señor Zapatero, pues el CNI, no me gusta hablar de temas personales, pero yo también fui espiado por el CNI cuando estaba en el mando de Canarias. ¿Por qué? Pues porque a la semana siguiente de las manifestaciones en Sevilla del general Mena, pues tuve el orgullo de ser nombrado legionario de honor en la brigada de la Legión, y allí, como alocución de agradecimiento a tal nombramiento, pues hice una alocución muy paralela a la que había hecho el día 6 de enero de aquel año el general Mena. Eso fue un sábado y el lunes tenía al ministro Bono con el GEME y el GEMAT en Canarias a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues a los pocos días aparecieron por allí los técnicos del CNI a hacer una limpia en mi despacho para dejarlo aquello que no hubiera interferencias, y al poco tiempo, según se fueron, yo tenía un oficial que había estado previamente en esos destinos, y lo que pasó revista a mi despacho, lo que habían hecho había sido colocarme micrófonos por todos los sitios. Pero bueno, cosas que pasan, no sé qué pensarían. Esto lo cuento porque ya el señor Bono se encargó de hacerlo saber en sus memorias de un ministro, en su libro, en el cual, bueno, sacó la deducción de que yo hablaba muy alto, pero que no tenía perfil de golpista. Pero, en fin, no cabe duda que fui uno también de los investigados por estos centros de información. Y así lo hemos visto, pues, en aquellas escuchas aleatorias en las cuales cogían hasta conversaciones privadas de su majestad, y que le costó el puesto a un vicepresidente y a un ministro de Defensa en su día del gobierno socialista. Y incluso ha habido miembros del CNI que estaban en la lista de los que participaron en aquello que llamaron golpe, que no fue como tal, del 23 de febrero. Es decir, que los centros nacionales de inteligencia, o los organismos, la CIA, etcétera, etcétera, pues en su trabajo hacen estas cosas, y nadie se tiene que echar las manos a la cabeza, y mucho menos salir a la prensa o a los medios para dar explicaciones o ponerlos patas arriba. Ahora veremos a ver los resultados de esta falta, una vez más, de competencia, falta de competencia por parte de los responsables. Y yo termino y dejo paso a opiniones contrarias, en que no cabe duda que aquí lo que ocurre es que tenemos un gobierno, desde luego, absolutamente fallido, y que nuestra Constitución debería contener, como en Estados Unidos, alguna enmienda en que, de una forma normal, sin ninguna violencia, ante una actitud como la que está teniendo este gobierno, pues lo incapacitara y lo anulara. Aquí tenemos la moción de censura, pero claro, ya sale con la que está cayendo en este aspecto. Sale el actual presidente del principal partido de la oposición, y, como dicen ellos, la alternativa, diciendo que en cuestiones de seguridad siempre apoyarán al gobierno. Pues aquí lo que hay que hacer es quitarlo de en medio para dar seguridad a la nación. Y con esto termino. ¿Alguien más podrá opinar?
Muchísimas gracias, mi teniente general. Como siempre, sus juicios acertadísimos y estoy convencido que desde luego nuestros oyentes van a tomar muy buena nota de toda, incluso también su experiencia personal, ¿eh? Porque que tengamos un Estado que se dedique también a, digamos, a espiar a personas de su patriotismo acrisolado y de su mando, da una medida de que no sabemos quiénes nos mandan, ¿eh? Realmente me parece que no hay contrapesos, me parece que no hay un Estado de Derecho, me parece que todo esto es un sin control. Entonces, rápidamente, nos queda poco tiempo. Nos quedan 5 minutillos. Cedo la palabra al general Fontela porque siempre su juicio en este sentido siempre es muy esperado. Bueno, simplemente, muy poco tiempo, dos comentarios, ¿no? Uno, que no hace falta espiar mucho al señor Sánchez porque él mismo canta todo, ¿no? Como por ejemplo cuando dijo que él iba al barco Isabel cargado de munición hacia Polonia, ¿no? Le faltaba decir en qué sitio a babor o a estribor iba la munición, ¿no? Para que diese con el torpedo, ¿no? Es decir, que no hace falta que el gobierno está esto es como un cuento de Mortadelo y Filemón, simplemente. Esto es increíble. El gobierno está como una gallina descabezada, ¿eh? Que va corriendo, ¿eh? Y va tropezando con todas las paredes, ¿eh? Pues no solamente es esto, sino el problema del gas argelino, el Sahara con las aguas territoriales de Marruecos, pues en fin, el CNI ya hemos tenido varios fracasos, etcétera. Y después ya con respecto al hilo, para terminar, del que ha hecho el teniente general, que he leído en la prensa que van a comprobar que todos los móviles de los altos funcionarios del Estado y de la autonomía han sido también pirateados. Pues no, no cabe duda que lo que vamos a hacer va a ser clonarlo, vamos, le vamos a sacar la información a todo el mundo que diga, no, yo que está el móvil, que voy a ver si te lo han espiado, vamos. Se va a enterar de todo lo que ha dicho Ayuso y todos los novios que tiene, nada más. Bueno, pues como siempre, mi general, aportando ese tono de humor, pero realmente es que la realidad supera la ficción. Es que nos mandan pues la tía, la agencia secreta esta de Mortadelo y Filemón, y lo verdaderamente increíble es que España no tenga contrapesos, no haya un orden, no haya un norte, no haya un faro. Realmente vamos de mal en peor. Esto ya es una chirigota. No tenemos ningún tipo de prestigio. Nos vamos hundiendo en el sainete, ¿no? Esto parece no sé, un relato, si no fuera por lo peligroso que es, casi hasta divertido, ¿no? Muy bien, el coronel Manrique quiere intervenir. Adelante, mi coronel. Nos queda poco tiempo, pero por favor intervenga. A ver, mi coronel, conecte, por favor. No se le oye, mi coronel. Al coronel Manrique no se le oye. Si quiere, salga y vuelva a entrar. Y ahora tiene cerrado el micrófono. Vuelva a abrirlo, por favor. A ver, abra el micrófono. No se ha quedado sin sonido el coronel Manrique. Cedo la palabra rápidamente al coronel Collins. Mientras tanto, el coronel Manrique intente recuperar el micrófono. Mi coronel Collins, por favor. Bueno, yo únicamente decir lo que ya ha dicho Macarena Olona mejor que yo, que yo no sé por qué hay tanta alarma con esto. Lo que tiene que hacer el Estado es precisamente espiar y controlar a los separatistas catalanes que han dado un golpe de Estado, que han montado un referéndum ilegal y que además no se arrepienten, dicen que lo van a volver a hacer en cuanto puedan. Por lo tanto, creo yo que es deber del Estado pues controlar y espiar a estos enemigos de España, que además lo manifiestan públicamente y que ya en 2 ocasiones han transgredido la ley gravemente. Luego, yo creo que el deber del Estado es vigilar a esta gente. Entonces, no veo dónde está el problema. El problema únicamente está en que se haya descubierto, pero claro, estamos permitiendo que los gobiernos catalanes, con el dinero de todos los españoles, paguen a periódicos extranjeros para que hagan daño a España. Y también que en ocasiones, como ocurrió con el ministro Fernández Díaz,
incluso sobornen a funcionarios del Estado central para que les pasen información, bueno, pues con el dinero de todos los españoles. Y eso lo está permitiendo el Estado, porque no tienen ningún problema, ni para comprar periódicos, ni para comprar funcionarios, ni para comprar nada. Entonces, bueno, ese es el problema que veo yo. Había que controlar el dinero de los enemigos de España con más cuidado. Muy bien, mi coronel, ahí queda dicho eso. Muchas gracias también por sus acertados comentarios. ¿El coronel Manrique ha conseguido conectar el micrófono? Creo que sí. Adelante, coronel. Sucintamente. Yo buscaría, porque se ha producido, parece ser, también espionajes a Boris a Boris Johnson. En fin, es un entorno muy raro. Pero vamos, sobre todo, ¿quién ha vendido este programa supuestamente espiado? El Pegasus, Israel. Pues mucho me temo que a lo mejor en ese entorno el que lo ha creado, el que lo ha vendido, es el que lo puede utilizar o se lo puede dar a terceros o hacer lo que sea. Segundo, a lo que decía el teniente general, mi teniente general, pues de que este sistema, desde luego, pero la Constitución hay que cambiarlo, por supuesto, hay que cambiar por lo menos el gobierno, pero yo creo que el sistema. Y eso lo permite el propio sistema. El artículo 8 de la Constitución dice, bueno, lo que dice, que por encima del garante de esa democracia y la independencia y demás están las Fuerzas Armadas. Porque además es lógico, esperar que Inglaterra devuelva Malvinas o Gibraltar es como esperar, no sé, en fin, las cosas a veces hay que hacerlas por la fuerza, porque por la razón no se hacen. Si el régimen cambió fue por volando a Carrero, pues así estamos. Muchísimas gracias, mi coronel. Perdone que no haya más tiempo. Rápidamente, 30 segunditos por si el teniente general Pérez Alemán quiere cerrar este monográfico que ha iniciado. 30 segundos. No, simplemente insistir en que sí, está el artículo 8, pero claro, es muy delicado, es muy delicado y entonces lo que hay que tener una posibilidad de, ante una actitud ya continuada de un gobierno determinado que se ve a las claras para dónde nos lleva, pues el disponer de un mecanismo contemplado en la Constitución que nos lo quite en medio sin necesidad de ir más allá. Si no lo tenemos, pues lo mismo hay que ir más allá. Nada más. Pues ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Magnífico monográfico sobre el CNI en la Pica en Flandes, como no podía ser de otra manera. Muy buenos días a todos.